Saludos. En la lección anterior iniciaron el estudio de la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes, por ejemplo, cuando demuestro por el teorema fundamental. Y también estudiaron un teorema que plantea que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales. Pero, veamos. En la figura aparecen representados dos triángulos. ¿Son estos triángulos semejantes? Debemos probarlo, pero ¿tenemos las condiciones necesarias para realizar la demostración por el teorema estudiado? Observen que no, pues me faltaría otro ángulo. Necesito otros teoremas que me permiten demostrar que esos triángulos son semejantes, que precisamente esa será la tarea de nuestra lección de hoy. Lección 50. Semejanza de triángulos. Pueden identificar los teoremas con las siglas PAP y PPP. De manera que en nuestra lección pretendemos que ustedes sepan qué significan esas siglas y además puedan demostrar la igualdad de dos triángulos utilizando esos criterios de igualdad de triángulos. Comencemos por el primero de esos criterios. Teorema. Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales e igual el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces estos triángulos son semejantes. Este es el teorema PAP. Dice el teorema que deben copiar en sus cuadernos porque es muy importante que ustedes dominen este teorema. Si dos triángulos tienen dos lados respectivamente proporcionales e igual el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces estos triángulos son semejantes.
A continuación, vamos a demostrar que los triángulos que representamos en la primera imagen son semejantes por el teorema estudiado. Observen que nos dan la longitud de dos lados de cada uno de los triángulos y el ángulo comprendido entre dichos lados. Debemos demostrar que los lados son proporcionales. Hallemos la razón entre los lados AC y DF y observemos qué sucede. El lado DF es igual a 4 y el lado AC es igual a 2 centímetros y la razón entre ellos es 2. Veamos qué sucede con los otros lados, o sea, con el lado EF y BC. ¿Cuál es la razón entre ellos? 6 entre 3 es igual a 2. Observen que la razón es la misma, por tanto puedo decir que los lados son proporcionales y el ángulo comprendido entre dichos lados son iguales, porque el ángulo C es igual al ángulo F igual a 30 grados. Podemos decir que los triángulos son semejantes y la manera de representar es la siguiente. ¿Por qué teorema? Por el teorema PAP, pero solamente las siglas las vamos a utilizar para identificar el teorema, porque a la hora de demostrar debemos escribir el teorema completamente. Estos triángulos son semejantes por tener dos lados respectivamente proporcionales e igual el ángulo comprendido entre dichos lados. Veamos otro ejemplo donde vamos a demostrar la semejanza de dos triángulos aplicando este mismo teorema. Ejemplo, en la figura ABCD es un paralelogramo y DM es ABC como
DN es AB. Demuestra que el triángulo DMN es semejante al triángulo DAC. Observen la figura, copien el ejercicio en sus cuadernos y después analicemos la solución del mismo. Veamos la respuesta. Observen la figura. Pueden observar que debemos demostrar que el triángulo ADC es semejante al triángulo MDN. Pueden observar directamente que el ángulo D es común a ambos triángulos. Por tanto, ese es el primer elemento que tengo para demostrar la semejanza de los triángulos. El ángulo D es común. Ahora necesito probar que los lados que forman ese ángulo son proporcionales. Por tanto, veamos. Tenemos como dato que la relación de proporcionalidad se establece entre los lados DM, BC, que es proporcional a DN y AB. Pero esa proporcionalidad no es la que necesitamos. Necesitamos la proporcionalidad entre AD es ADM como DC es ADN. Pero observa también que BC y AD son iguales porque son lados opuestos de un paralelogramo. Y en el lugar de BC podemos sustituir por AD. Y lo mismo sucede con AB y CD. Son iguales por ser también lados opuestos del paralelogramo ABCD. ¿Hasta aquí todos están claros? Bueno, pues podemos pasar a sustituir en la proporción inicial y obtenemos que DM es AD como DM es ADC, que es la proporcionalidad entre los lados que forman ese ángulo. Por tanto, ya tenemos
los lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido igual. Por tanto, podemos decir que esos triángulos son semejantes y lo podemos afirmar por el teorema estudiado. Dejemos un breve tiempo para que ustedes tengan posibilidades de copiar la respuesta y en la otra imagen aparecerá la conclusión del ejercicio. Ya hemos demostrado que los triángulos son semejantes. Por tanto, el triángulo DMN es semejante al triángulo DAC por tener dos lados respectivamente proporcionales e igual el ángulo comprendido entre dichos lados. Hasta aquí el primer teorema de nuestra lección de hoy. Veamos el segundo teorema. Teorema. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente proporcionales, entonces son semejantes. Deben escribir el teorema en sus cuadernos porque es importante para que ustedes puedan aplicarlo a la hora de resolver ejercicios de demostración de semejanza de triángulos.
Las siglas PPP significan que los triángulos tienen 3 lados respectivamente proporcionales. Veamos un ejemplo donde vamos a aplicar este criterio de semejanza de triángulos. Las longitudes de los lados de los triángulos ABC y PQR son AB 4 centímetros, BC 3 centímetros, CA 5 centímetros y en el caso del triángulo PQR, RQ es 9 centímetros, QP 12 centímetros, RP 15 centímetros. Y nos plantean que determina si el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR. Pero además nos preguntan ¿qué ángulos son respectivamente iguales? Copien el ejercicio en sus cuadernos para analizar la respuesta. En este caso debemos demostrar que los lados son respectivamente proporcionales.
Para ello debemos hallar la razón entre ellos. Comencemos por los lados QR y BC. Observen que 9 entre 3 es igual a 3. La razón entre esos lados es 3. Prosigamos con los lados restantes y tomemos los lados PQ y AB. Hallemos la razón entre esos lados. 12 entre 4 es igual a 3. Observa que la razón es la misma. Y por último, veamos los lados restantes, los lados PQ y AC. Al hallar la razón, obtenemos que 15 entre 5 es igual a 3. Observa que la razón entre los lados es la misma respectivamente. Por tanto, los lados son respectivamente proporcionales y podemos aplicar el teorema PPP. Pero recuerda que solamente es para la identificación. Debemos escribir el teorema completamente y concluir diciendo que, por tanto, el triángulo